Ahí sus Biblias en Ezequiel, el capítulo 12, libro del profeta Ezequiel, capítulo 12. Hoy les voy a llevar por una historia de la Biblia que espero que deje una gran lección para nuestras vidas. Ahí en Ezequiel, el capítulo 12, vamos a estar hablando acerca del tema ultimátum a la casa rebelde. Vamos a ver de qué se trata esto. Ahí en la escritura entonces, en Ezequiel el capítulo 12, verso 25, así nos dice la palabra del Señor. Porque yo Jehová hablaré y se cumplirá la palabra que yo hablé. No se tardará más, sino que en vuestros días, oh casa rebelde, hablaré palabra y la cumpliré, dice Jehová el Señor. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, he aquí que los de la casa de Israel dicen: la visión que éste ve es para de aquí a muchos días, para lejanos tiempos, profetiza este. Diles por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: no se tardará más ninguna de mis palabras, sino que la palabra que yo hable se cumplirá, dice Jehová el Señor. Ultimátum a la casa rebelde. Hermanos, esta generación que le tocó vivir al profeta Ezequiel era gente que no tomaba muy en serio la palabra de Dios. Una generación muy parecida a la que nosotros formamos parte. En nuestro tiempo la gente no toma muy en serio la palabra del Señor. Ellos, hermanos, pensaban que lo que Dios hablaba era algo que se iba a cumplir algún día allá, después de mucho tiempo. Como que era algo muy lejano que ellos nunca lo iban a ver. Ellos no escuchaban al predicador. En otro de los pasajes de Ezequiel dice que lo calificaban como un cantor de amores. Y eso es una expresión ofensiva para un predicador. Que sea calificado como un cantor de amores quiere decir que tiene una voz bonita, que tiene palabras bonitas, pero que lo que dice nosotros no le damos importancia. Y Ezequiel era calificado así, como un cantor de amores. Entonces Dios le dijo: ve y háblale a esta casa rebelde, ponle un ultimátum y dile que la palabra que yo les di, esa palabra se cumplirá en su tiempo. La raíz de este pasaje en el capítulo 12, pero ahora versículo 1, observe ahí por favor. Capítulo 12, versículo 1. Dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, tú habitas en medio de casa rebelde, los cuales tienen ojos para ver y no ven, tienen oídos para oír y no oyen, porque son casa rebelde. Por tanto tú, hijo de hombre, prepárate, enseres de marcha y parte de día delante de sus ojos, y te pasarás de tu lugar a otro lugar a vista de ellos, por si tal vez atienden, porque son, ¿qué cosa? Casa rebelde. Esa expresión la vamos a encontrar muchas veces, pero quiero que me dé atención para a ver si engancha todo el hilo de la historia en esta noche. Ezequiel, Jeremías, Daniel eran predicadores contemporáneos, vivieron en el mismo tiempo. Eran predicadores del Señor, eran siervos del Altísimo. Jeremías levantó su voz en sus días y dijo que si el pueblo permanecía en su rebeldía contra Dios,
ellos iban a ser llevados al cautiverio de Babilonia por 70 años. El pueblo no lo tomaba en serio a Jeremías. Jeremías no tenía seguidores. La gente se burlaba de él y lo maltrató a Jeremías, como a través de la historia los predicadores son maltratados. Y Jeremías les había advertido eso, y que Jerusalén iba a ser incendiada y que las mujeres iban a ser abusadas y una cantidad de desgracias que iban a venir. Pero al igual que Ezequiel, no tomaban en serio su predicación. No le ponían ninguna clase de atención. Y entonces Dios le dijo a Ezequiel: ve y háblale a esta casa rebelde y ponle un ultimátum. ¿Qué es esa palabra que usamos en esa noche? La palabra ultimátum habla de una decisión definitiva. Dios dice: ya tomé una decisión, ya este pueblo me cansó con su rebeldía, sus antojos, sus caprichos, sus reclamos carnales. Le doy el ultimátum, tomo una decisión definitiva. La palabra ultimátum habla de una amenaza a plazo fijo. Quiere decir que tiene una fecha de vencimiento. A veces la palabra ultimátum está relacionado con algo que nosotros tenemos que empezar a hacer, o a veces tiene que ver con algo que nosotros tenemos que dejar. Y a veces Dios puede hablar a nuestro oído y decirle: le voy a dar un ultimátum, una última oportunidad para que se vuelva un siervo de Dios o una sierva de Dios. Y Dios puede ponernos un ultimátum. A veces Dios nos puede hablar en el oído y va a decir: ya tiene que dejar ese pecado, ya tiene que dejar de andar en esos caminos pervertidos, lejos de mí. Y el Señor le pone un ultimátum y le pone la amenaza de lo que va a venir, del juicio que le va a caer. Y siempre a través de la historia vamos a ver a Dios hablando así. Aquí habla de una casa rebelde. Es exactamente como si hablara de una iglesia rebelde. Es exactamente como si hablara de un cristiano rebelde. Es lo mismo que si hablara, porque lo hace en el capítulo 2 de Ezequiel, de una generación rebelde. Esa generación quiere decir que en los genes, ya por dentro corría la rebeldía en el hombre. Nosotros somos herederos de la raza de Adán. Él fue un transgresor de la palabra de Dios. Y nosotros nos hemos mantenido en ese camino como transgresores. Pero ya vamos a llegar a eso. Una casa rebelde. Y entonces Dios le pide a su predicador, a Ezequiel, que él haga prácticamente un trabajo de actor. Que él haga como una escena para ver si ellos se entendían. Porque este grupo al que le está escribiendo ya estaban cautivos en Babilonia, ya se los habían llevado. Y esa gente que estaban ya como cautivos tenían la esperanza de que su príncipe, Ezequiel le llama príncipe, pero estaba en el lugar del rey en Jerusalén. Ellos tenían la esperanza que su príncipe iba a venir a rescatarlo y se iba a terminar el problema rápidamente. Entonces Dios le dice a Ezequiel: vas a tener que hacer una escena, una actuación para que ellos entiendan qué es lo que está pasando. Y miren cómo sigue la historia, versículo 4. Si podemos, vamos a leer todo, si no, le voy a ir explicando. Versículo 4, capítulo 12, verso 4. Le dice Dios a su predicador Ezequiel: y sacarás tus enseres de día delante de sus ojos, como enseres de cautiverio, mas tú saldrás por la tarde a vista de ellos como quien sale en cautiverio. Delante de sus ojos te abrirás paso por entre la pared y saldrás por ella. Delante de sus ojos los llevarás sobre tus hombros, de noche los sacarás, cubrirás tu rostro y no mirarás la tierra. Por señal te he dado a la casa de Israel. Y yo hice así como me fue mandado. Saqué mis enseres de día como enseres de cautiverio, y a la tarde me abrí paso por entre la pared con mi propia mano. Salí de noche y los llevé sobre los hombros a vista de ellos. Esta es, hermano, la
la actuación de Ezequiel y la lección que Dios quería transmitirle a ellos. Dice, ustedes están esperando que el príncipe, se llamaba Sedequías, el rey, ustedes están esperando que él venga con sus tropas a rescatarlos del cautiverio. Pero Ezequiel, por orden de Dios, hace esta actuación y prepara sus enseres. La palabra enser es una mochila, una mochila que se hacía de cuero. Y entonces, cuando venía el enemigo, usted ponía lo que podía ahí y salía con la mochila al hombro. Entonces, no tenía tiempo de salir por la puerta porque el enemigo había rodeado la ciudad. Entonces tenía que cruzar la pared, trepar por la pared. Y entonces se levantó Ezequiel, el predicador, cargó una mochila, pasó delante de todos lo miraban, ¿qué está haciendo este hombre? Y de pronto cruza al medio de ellos y sobre la pared. Y lo que le estaba diciendo el predicador por orden de Dios, el príncipe que ustedes esperan que lo va a venir a rescatar, así va a salir huyendo de Jerusalén. Y ese que ustedes piensan que va a ser su libertador, pronto va a ser un compañero de sufrimiento aquí en este lugar. Esa era la lección que Dios le estaba dando a través de ese predicador con la mochila cruzando entre la gente y sobre la pared. Mire cómo sigue. Versículo 8, vino a mí palabra de Jehová por la mañana diciendo, hijo de hombre, ¿no te ha dicho la casa de Israel, aquella casa rebelde, qué haces? Hermano, le estaba dando el mensaje con esa actuación. Yo quiero poner entre comillas la palabra actuación. Con esa actuación de Ezequiel. Y a nadie le prestó atención. A nadie le llamó la atención de decir, ¿qué significa esto que estás haciendo? ¿Te volviste un artista? ¿Qué es? A nadie le preocupó. Y eso es lo que sucede a veces, hermano. Usted puede estar en los cultos y usted nunca dice, qué buena la predicación, Dios tocó mi corazón con ese texto. Aquel versículo me recordó una gran lección. Este otro pasaje de la Biblia que se leyó hoy en el culto, eso es un desafío para mí. O aquel otro pasaje, ese puso el dedo en la llaga, me mostró un pecado que debo dejar. O aquella parte de la predicación, eso tocó mi corazón, es un desafío porque hay pasos que debo dar para acercarme a Dios. Y a veces nosotros somos como este pueblo. Y Dios sorprendido le dice al predicador, ¿no te preguntaron nada qué es lo que hace? Nadie le preocupó nada. Nadie comentó el mensaje. Nadie vio al predicador la lección que les estaba transmitiendo. No había ninguna clase de interés. ¿Cuál era el motivo? Porque eran una casa rebelde. Era gente que no estaba dispuesta a obedecer a Dios. Y eso que ya estaban en el cautiverio. Ya estaban en las garras del enemigo, de los babilonios. Y ni así buscaron a Dios. Mire cómo termina esta porción aquí. Versículo 10. Diles, así ha dicho Jehová el Señor. Esta profecía se refiere al príncipe en Jerusalén. El príncipe era el rey Sedequías. Entonces dice, ahora explícale, ya que nadie te preguntó, nadie se interesó, anda y explícale lo que significó lo que hiciste. Esto se refiere al príncipe en Jerusalén y a toda la casa de Israel que está en medio de ella. Dile, yo soy vuestra señal. Como yo hice, así se hará con vosotros. Partiréis al destierro en cautividad. Y al príncipe que está en medio de ellos, es decir, el rey Ezequías, llevarán a cuestas de noche y saldrán por la pared. Y abrirán paso para sacarlo por ella, y cubrirá su rostro, para no ver con sus ojos la tierra. Mas yo extenderé mi red sobre él, y caerá preso en mi trampa, y haré llevarlo a Babilonia, a tierra de caldeos, pero no la verá, y allá morirá. Dos expresiones, hermanos. En el versículo 12 dice al final, que el príncipe no verá con sus ojos la tierra. En el versículo 13, al final, dice, pero no la verá. Porque ese era el final dramático que le esperaba al rey. Porque a ese rey le iban a sacar los ojos y no iba a volver a ver nunca más la tierra, por ser el líder de una casa rebelde. Ahí ya les tiré el final, pero vamos a ver cómo se llega a eso. Y vamos a ver qué es la lección que Dios tiene para nosotros aquí en esta noche. Porque ese príncipe
Ezequiel le llamaba príncipe, pero él estaba ocupando el lugar de rey, porque el rey se llamaba Joacim. El rey en Jerusalén se llamaba Joacim. Pero Joacim ya había sido llevado al cautiverio, ya era un prisionero en Babilonia. Entonces el hijo de él no quiso asumir el trono y entonces agarró el trono Sedequías. Pero aquí no lo reconocen como rey, como príncipe. Como quizás como un impostor. Pero esa parte de la historia lo dejamos de lado. Y entonces, ¿cuál era el problema de este Sedequías? Porque sobre ese hombre vamos a poner los ojos. Porque él era el líder de una casa rebelde. Así como nosotros podemos tener responsabilidad en la iglesia, responsabilidad en el hogar, responsabilidad en el trabajo. Nosotros tenemos, hermanos, que ver lo que hizo ese hombre para no seguir su camino. Así que ahora la invitación es ir al Antiguo Testamento, al libro de las Crónicas de los Reyes. Y ahí vamos a empezar a hablar de este hombre, de este príncipe rey llamado Sedequías. Segundo libro de las Crónicas, el capítulo 36. Segundo libro de las Crónicas, el capítulo 36, versículo 11. Es el último capítulo, el 36. Segunda de Crónicas 36, versículo 11, dice la palabra de Dios así. De 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios. No se humilló delante del profeta Jeremías, que le hablaba de parte de Jehová. Se rebeló a sí mismo contra Nabucodonosor, al cual había jurado por Dios, y endureció su cerviz y obstinó su corazón para no volverse a Jehová, el Dios de Israel. Y también todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. En otras palabras, ese fue el ultimátum. El ultimátum. Llegó un punto que no hubo más remedio. Analicemos la historia, hermano. Era un muchacho joven. 21 años tenía el rey. 21 años. Estaba ahí entrando en su juventud, pero dice el versículo 12 que él hizo lo malo ante los ojos de Jehová. No eligió el camino de santidad, eligió el camino del pecado. No eligió el camino de la obediencia, eligió el de la rebeldía. Y se puso a la cabeza de un pueblo que, siguiendo su mal ejemplo, se volvió rebelde también. No se humilló ante el profeta Jeremías, que era un predicador de Dios y que le traía la palabra de Dios. No es que la palabra humillación no es que tenía que postrarse o rendirle culto al predicador, tenía que escucharlo y saber que el predicador le hablaba de parte de Dios. Si aquí en nuestra congregación la Biblia está abierta, es predicada, explicada y enseñada, esto es la palabra de Dios. Y el predicador le da la palabra de Dios y usted tiene que tomar una decisión frente a la palabra de Dios. ¿Le obedece o se rebela? ¿La aplica o la desecha? ¿Sigue el paso de la santidad o sigue en su mundanalidad? Pero la palabra de Dios en cada culto, hermano, nos hace sentir entre la espada y la pared. Más allá de quien la predique, más allá de quien la exponga, esta sigue siendo la palabra y la espada cortante de dos filos que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Pero Jeremías le predicaba, Sedequías no escuchaba.
O quizás le escuchaba y al decir nuestro le entraba por un oído y le salía por otro. Quizás lo escuchaba y le decía, este hombre está mal, este predicador no puede hablar tan fuerte, porque Jeremías era un predicador duro, bien obediente a Dios. Y ahora miren lo que ese mal ejemplo de no obedecer la palabra, miren lo que produjo. Versículo 14. Dice, y también todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones. Es decir, que lo veían al rey en un estilo de vida pecaminosa, y los sacerdotes dicen, y si el rey peca, y nosotros también. Y la gente veía a los sacerdotes andar en el pecado, y dice, bueno, debe ser que así debemos hacer. Y todo empezó por la cabeza, como la cabeza de una iglesia, como la cabeza de un hogar, como la cabeza de una empresa. Cuando se pudre la cabeza, se pudre todo el cuerpo. Así que, hermanos, ahí estaba el rey en problemas. El versículo anterior dice que endureció su cerviz, esta parte aquí atrás. Usted le podía golpear con la palabra, con lo que sea, y él estaba duro, firme, y endureció su corazón. Eso quiere decir que ya no había lugar para Dios. Él se decidió vivir de espaldas a Dios. Y el mal ejemplo de él, hermano, se expandió, y los sacerdotes y la gente del pueblo y todo empezaron a vivir a espaldas de Dios. Y llegamos al versículo 15 que hemos leído. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo. Hermano, a pesar de la dureza del corazón, de la rebeldía, de ser casa rebelde, generación rebelde, Dios sentía amor por ellos, Dios sentía misericordia y le enviaba predicadores y predicadores y predicadores y predicadores, pero nunca corregían. Nunca aceptaban la predicación. Y a veces esas cosas pasan en nuestra vida. Pasa un mes, 2 meses, un año. Quizás alguien que está desde el comienzo aquí en la obra, 6 años, y no creció nada en su vida espiritual. ¿Cuánta prédica escuchó? Tenemos nosotros, hermanos, ahora tenemos un poquito más, tenemos 110 mensajes por año. Desde el año pasado, y este va a ser 110. Los 3 años y medio anteriores teníamos 92 mensajes al año. Mire cuántos mensajes. Estamos hablando ya como 600 prédicas escucharon algunos acá. Esas 600 prédicas, vamos a rebajarlo un poquito a 500. ¿Cuántos efectos produjeron en su vida? ¿Cuánto cambio produjo en su vida? ¿Cuánto progreso espiritual trajo en su familia? ¿Cuánta bendición trajo? ¿Quién sabe, no? Pero este pueblo escuchaba y Dios le enviaba mensajeros, predicadores y predicadores. Le enviaba a los de sendas antiguas, le enviaba de toda clase de... Nada, no querían saber nada. Y un agregado más, versículo 16. Dice la palabra, mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas. No solamente eso, terminaba la predicación y se juntaban en grupitos y hablaban mal del predicador y se burlaban. Pobre tipo, nadie le escucha. Mire las cosas que dice, él habla de Dios, pero nosotros estamos en otra cosa. Esas predicaciones, las cosas que dice, eso van a pasar, vaya a saber dentro de cuántos siglos se va a cumplir eso. Se burlaban del predicador. Dice, está medio fanatizado ese predicador, no hay que tomarlo muy en serio. Como sea, interprételo, dice la Biblia, se burlaban de los predicadores. Y así pasa hoy. Si el predicador no le hace un show, no le hace una bailanta en el culto, si el predicador solo se limita a predicar la palabra de Dios, siempre va a haber pocos en ese culto. Pero usted le ofrece un show, un espectáculo, un recital y todo, las iglesias se desbordan. Y hacen palmas y bailan y salen ahí agitados de los cultos, todos transpirados, animados emocionalmente. Pero si hay un predicador de Dios, dice, ya no veo, ¿cuándo va a terminar ese? Y entonces Dios le dijo el ultimátum. Y dice el versículo 16 en la parte final, y subió la ira de Jehová contra su pueblo, y no hubo ya remedio. ¿Qué dijimos que significaba la palabra ultimátum? Dijimos que era una decisión definitiva. Ultimátum es lo último.
Ultimátum, hermanos, es una amenaza a plazo fijo. Dios ya le envió los predicadores, dice, este es el último que le envío. Si no cambian con este, entonces estos van a despertar mi ira. Y las bendiciones se van a volver maldiciones. En la misma situación estamos nosotros. La paciencia de Dios tiene un límite. Y Dios tiene mucha paciencia, hermano. Dios tiene mucha paciencia con nosotros. La Biblia dice que el que empezó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo. Hay mucha paciencia, pero a veces, hermanos, ya desbordamos la paciencia de Dios. Estamos tan cerrados, estamos tan apagados, estamos tan sordos para la palabra de Dios que ya Dios dice, ya con este no tiene más remedio, le doy el ultimátum. En la predicación del domingo, si no reacciona, vendrá mi ira. Ahora, mire esto aquí, hermano. Dice la palabra de Dios, Sedequías hizo lo malo ante los ojos de Dios. Usted recuerda Santiago capítulo 4, verso 17, dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Nosotros sabemos hacer cosas buenas. Hemos oído sobre cosas buenas de la Biblia, hemos aprendido sobre cosas buenas, pero no estamos haciendo cosas buenas. O no todas las cosas que hacemos son buenas. Y la Biblia dice, si usted sabe hacer lo bueno, pero no lo hace, entonces eso es pecado. El pueblo, hermanos, dice que se rebeló. Dice el texto que hemos leído, Dios le enviaba palabras, se burlaban de los predicadores. ¿Sabe qué, hermanos? Nosotros, por lo general, los cristianos somos gente rebelde. Somos gente complicada. Somos gente realmente complicada, hermanos. Somos duros para entender. Y muchas veces nosotros, hermanos, aprendemos a los golpes. No escuchamos el consejo de Dios, no seguimos el consejo de Dios. Y de pronto la vida nos golpea duramente, nos sacude. Y entonces ahí sí venimos al Señor de nuevo. Y ahí sí, cuando la vida nos puso en un aprieto verdadero, entonces ahí buscamos a Dios y nos acordamos de la oración y leemos la Biblia y hasta doblamos rodillas y hasta venimos a todos los cultos. Aquí en la Argentina se dice, estos son hijos del rigor. Cuando se usa esa expresión, hijos del rigor, dice, estos aprenden solamente si los maltratás. Y hermanos, Dios es amor y Dios quiere darnos su amor. Pero hay veces, hermanos, que somos tan duros que Dios ya nos deja que nos metamos en problemas para a ver si así le buscamos alguna vez. Y es eso lo que estaba pasando aquí, hermanos. ¿Cuánta gente yo he visto lastimarse inútilmente porque dejaron el camino del Señor? Las iglesias que yo he pastoreado, muchos de los hermanos que dejaron el camino del Señor tuvieron 3 destinos. Y en cantidad, no es que era un caso o 2. Cuando dejaron el camino del Señor y cerraron su oído y su corazón a la palabra de Dios, su destino fue el hospital. Otros, el destino fue la cárcel. Y otro, el destino fue el cementerio. Yo lo he visto, los hermanos que se sentaban con nosotros por años en los cultos. Se les predicó, se les habló, se les acompañó, se oró junto con ellos, se les enseñó la palabra. Pero después, hermanos, nos enterábamos y este está allá, vaya pastor al hospital a orar por él, está grave, está mal. Y muchos se fueron con el Señor desde el hospital. Y otros, llore pastor, ¿sabe cuántos permisos tuve que firmar yo? A compromisos delante de los jueces de cuidar, porque cayeron presos y los largaron en libertad condicional, pero yo como el predicador tenía que firmar delante del juez para hacerme responsable de esas personas. Y ellos tenían que hacer trabajo comunitario y yo tenía que vigilar eso. Y uno decía, ¿por qué se metieron en esa clase de delitos si estaban bien en el camino del Señor? ¿Y sabe cuántos de esos que se sentaban con nosotros los tuve que acompañar hasta el cementerio y vi la última palada de tierra sobre su féretro? Es tremendo, hermano. La vida del predicador no es una vida sencilla, no es pararse sábado y domingo aquí a hablar de la palabra. Y estoy hablando de esos y vienen rostros, personas, nombres y apellidos de gente que formó parte de una casa rebelde, no querían escuchar la palabra. Pero ¿por qué tenemos que llegar a ese punto si Dios nos habla?
¿Por qué tenemos que ser como el hijo pródigo recién cuando estamos en el chiquero con esos cerdos inmundos? Recién ahí reaccionamos y decimos, volveré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Por qué llegamos al chiquero si podemos evitarlo? ¿Se entiende lo que estoy hablando en esta noche, hermano? Se burlaron de los predicadores, no los tomaron en cuenta. Como ya voy a saltar de texto, quiero decirles esto a todos, a los que conocen y a los que no conocen. Dice Primera de Pedro, capítulo 4 y el verso 17, dice, es necesario que el juicio, ¿alguien conoce ese texto? ¿Cómo dice? Dígalo fuerte. Que el juicio comience por la casa de Dios. Y usted dice, ¿por qué aquel borracho? ¿Por qué aquel ladrón? ¿Por qué aquel asesino? ¿Por qué aquel drogadicto no le pasa nada? Y Dios dice, es necesario que el juicio comience por la casa de Dios. Ahora, cuando nosotros entramos al camino del Señor, hermano, y cuando venimos a la casa del Señor, ¿venimos a buscar juicio de Dios o venimos a buscar bendición de Dios? Yo toda mi vida estuve bien definido, yo vengo a buscar bendición de Dios. Si usted recibió mi invitación en esta tarde, dice, vengamos a la reunión para buscar juntos bendición de Dios. Y para buscar bendición de Dios yo tengo que escuchar su palabra, aprender su palabra, aplicar a mi vida su palabra, enriquecer mi alma con su palabra, aumentar el conocimiento en mi mente de la persona de Cristo y de la persona de Dios. Yo no vengo a buscar juicio, yo vengo a buscar bendición de Dios. Pero estos eran casas rebeldes. Y más de una vez el diablo saldrá en el camino nuestro para tentarnos a que seamos parte de esa familia, de esa casa rebelde. Y el diablo mismo dice, anda a la iglesia, pero no lo tomes tan en serio, sos joven. Tenés mucha vida. Y el diablo dice, anda a la iglesia, escucha todos los sermones que quieras, pero viví tu vida, hacé la tuya. El diablo tiene su terminología para seducirnos. ¿Y cómo se llamaba el líder de esta casa rebelde? Sedequías. ¿Cuántos años tenía? 21 cuando subió al trono. ¿Cuándo se terminó su reinado? A los 32 añitos se terminó todo para él. Pero ¿sabe qué hizo él? No lo escuchaba el profeta Jeremías. Y ahora lo quiero llevar a Jeremías para que vea cómo la Biblia dice eso. Observen Jeremías el capítulo 32. Jeremías el capítulo 32, y ahí lo va a ver a este rey Sedequías, qué es lo que él hacía con los predicadores de Dios. No solamente que era rebelde, no escuchaba su palabra, era un mal ejemplo para su pueblo, y más allá de toda esa vida pecaminosa, mire lo que él hacía con los predicadores. Jeremías el capítulo 32, versículo 1. Jeremías el capítulo 32. Y el versículo 1, así dice la palabra. Palabra de Jehová que vino a Jeremías el año 10 de Sedequías, rey de Judá. De ese estamos hablando en esta noche, ¿no? Del mal ejemplo. Sedequías, rey de Judá. Que fue el año 18 de Nabucodonosor. Todos esos datos, hermanos, no solamente nos ayudan para entender la Biblia, usted busca en la historia, libros del mundo de historia, y va a encontrar todo, así como reinó en ese tiempo, cuando Nabucodonosor, todo es con precisión aquí. Sigamos un poquito, verso 2, dice, entonces el ejército del rey de Babilonia tenía sitiada a Jerusalén, y el profeta Jeremías, ¿dónde estaba, hermano? Preso. En el patio de la cárcel que estaba en la casa del rey de Judá, porque Sedequías, rey de Judá, lo había puesto, ¿qué dice? Preso. Dice, este viene y me predica, este es bautista fundamental de sendas antiguas, y me habla, y me habla, y me habla. ¿Sabe lo que le dijo Jeremías? ¿Qué era la prédica de Jeremías? Él le dijo, tenés que arrepentirte de tu pecado. Tenés que llevar al pueblo que se arrepientan de tu pecado. Todo el pueblo tiene que arrepentirse de su pecado. Van a venir los babilonios. 3 invasiones hicieron los babilonios. 605 a.C., 597 a.C., 586 a.C. 3 invasiones.
Quemaron el templo de Dios en la última, la casa de Dios la quemaron. Esa casa, hermanos, arrasaron con todo. Pero Jeremías les dice, si tú te arrepientes y el pueblo se arrepiente, vamos a ser cautivos 70 años, pero todos vamos a vivir. Todos vamos a estar vivos. ¿Entienden, hermano? Dios ya le había dado el ultimátum. Dice, yo voy a descargar la ira, ya está, ya no soporto a este pueblo. Voy a descargar mi juicio sobre ellos, pero tienen dos alternativas. Si se arrepienten de sus pecados, van a ir 70 años de esclavos a Babilonia, pero van a estar todos vivitos. Pero si no se arrepienten de su pecado, entonces la muerte les iba a alcanzar. Ese era el mensaje de Jeremías. El ultimátum ya estaba dado. No había forma de que Dios se volviera atrás en el juicio que iba a venir. Pero había una gran diferencia de vivir 70 años o de estar muerto por permanecer en la rebeldía. Ahora observe cómo sigue esto. Dice la palabra de Dios, ahora en Jeremías 38. Ahí el predicador fue preso, no le gustó al rey la predicación. Dice así la palabra de Dios, Jeremías el capítulo 38, versículo 3. Dice, así ha dicho Jehová, de cierto será entregada esta ciudad en mano del ejército del rey de Babilonia y la tomará. Y dijeron los príncipes al rey, muera ahora este hombre. Ya está. ¿Cuántas veces quisieron apedrear al predicador? ¿O acaso no recuerda cuando pidieron la cabeza de Juan el Bautista en un plato? No les gustaba la predicación de Juan. Muchas veces a través de la historia se pide la cabeza del predicador. Pero mire, ellos agarraron y dijeron que se muera este predicador, porque de esta manera hace desmayar la mano de los hombres de guerra que han dado en esta ciudad y las manos de todo el pueblo, hablándole tales palabras, porque este hombre no busca la paz de este pueblo, sino el mal. Y dijo el rey Sedequías, he aquí que él está en vuestras manos, pues el rey nada puede hacer contra vosotros. Y entonces tomaron ellos a Jeremías y lo hicieron echar en las cisternas de Malquía, hijo de Jamelet, que estaba en el patio de la cárcel, y metieron a Jeremías con soga, y en la cisterna no había agua sino cieno, y se hundió Jeremías en el cieno. Ahí está. ¿Entiende lo que pasó? El rey, como Pilato, se lavó las manos y le dice, yo no puedo ir contra la voluntad de ustedes. Ahí lo tienen al predicador. Y lo tiraron en un pozo, en un aljibe profundo. No tenía agua, dice la Biblia, todo era cieno, barro, maloliente. Y el predicador se hundió hasta el cuello allí. No tengo tiempo de contarle toda la historia, pero si usted sigue, va a aparecer un hombre de piel oscura, un etíope. Se llamaba Melech Ebedec. Y él va y le habla al rey, no pueden dejar a Jeremías ahí. Y le toca el corazón al rey, ese etíope. Y ese hombre fue y consiguió unos trapos y consiguió 30 hombres y fueron ahí al pozo y tiraron y le dijeron a Jeremías, ponte estos trapos debajo de tus sobacos, así dice la Biblia. Y lo levantaron y lo sacaron a Jeremías del barro. Pero ahí lo mandaron al predicador. Pero Jeremías dice varias veces en su libro, dice, esta gente escucha a los falsos profetas, los que curan, así dice, curan con liviandad las heridas de mi pueblo. Es decir, que esos profetas son como los falsos profetas de hoy que abundan en los púlpitos y que reúnen a multitudes y le dicen, todo está bien, tú puedes, tú lo lograrás, tienes que ser positivo, tienes que tener mente positiva, solamente decláralo y es tuyo, decláralo y todo. Ven con nosotros y serás próspero, ven con nosotros y tendrás victoria, e irás de gloria en gloria. Y así hablan los falsos profetas hoy, igual que en aquellos días. Pero cuando usted le habla de arrepentirse y convertirse de sus malos caminos, dice, oh, este predicador, qué antipático que es, qué antipopular. Vamos a meterlo en el pozo. Y si tenemos una bandeja grande y un cuchillo acá, pongamos su cabeza en una bandeja, ya hay antecedentes. Qué tremendo, ¿no? Y Sedequías, el líder, no le iba a hacer gratuitas sus decisiones.
de mandar al predicador a la cárcel. No le iba a ser gratuito mandar al predicador a ese pozo de cieno. No le iba a ser gratuito no escuchar al varón de Dios que le estaba hablando para su bien. Hermanos, aquí tenemos muchísimos capítulos. Cuando termina el libro de Josué, me voy a meter a leer el libro de Jeremías, otra vez después de muchos años. Porque este libro me impactó. Lo empecé a leer y todo, y no me daba el tiempo, quería volver. Muchos años he predicado sobre este libro. Es tan rico en enseñanza. Y la gente en la historia se equivoca y le llama al profeta llorón, pensando que era un hombre débil. Pero él lloraba porque le dolía ver a su pueblo en el pecado. Esa era la razón. Pero Jeremías era un gran predicador, hermano. Ese hombre no tuvo nunca una escuela dominical. Ni siquiera tuvo 12 hombres que le siguieran. Nadie lo escuchaba. Por eso después de los 52 capítulos de este libro, hay otro que se llama Lamentaciones. Y ese libro son Lamentaciones de Jeremías. Porque vio como su pueblo, hermano, el juicio cayó sobre ellos. Y fue tremendo, tremendo, tremendo lo que pasó. Pero mire lo que le pasó al líder de la casa rebelde. Mire cómo nosotros a veces ponemos nuestra vida, la iglesia, la familia, por causa de la dureza del servicio de nuestro corazón. Ponemos todo a nuestro alrededor en zona de riesgo. Lo que le dijo Jeremías era duro, pero lo que le dijo Jeremías era verdad. Lo que hizo Ezequiel en la actuación, que le dijo, tendrás que escaparte con la cara vendada, no vas a ver la tierra, tendrás que huir por la pared. Los enseres, todos le llevaban al rey, todo, hermano, hasta las pantuflas le llevaban, pero ahora el rey tenía que estar escapando, él cargando su propia mochila. ¡Qué tremendo! Mire cómo termina aquí. Capítulo 39 de Jeremías. Jeremías 39, verso 4. Mire cómo dice la palabra de Dios, hermano. Jeremías 39, 4. Dice, y viéndolo Sedequías, rey de Judá, y todos los hombres de guerra huyeron. Eso es cuando vieron a los babilonios que se les vinieron, ¿no? Dice, y entonces todo Sedequías, rey de Judá, y todos los hombres de guerra huyeron y salieron de noche de la ciudad por el camino del huerto del rey, por la puerta entre los dos muros. Acuérdense en lo que escribió Ezequiel. Y salió el rey por el camino de Arabá, pero el ejército de los caldeos lo siguió y alcanzaron a Sedequías en los llanos de Jericó y le tomaron y le hicieron subir a Ribla en tierra de Hamat, donde estaba Nabucodonosor, rey de Babilonia, y le sentenció. Y ahora mire lo más triste de todo esto, hermano. Verso 6. Y degolló el rey de Babilonia a los hijos de Sedequías en presencia de éste en Ribla, haciendo asimismo degollar el rey de Babilonia a todos los nobles de Judá, y sacó los ojos del rey Sedequías y le aprisionó con grillos para llevarle a Babilonia. 70 años de esclavo, ciego. Hermano, ese cuadro, ese retrato, es tristísimo. Un padre ver cómo le cortan la cabeza a cada uno de sus hijos. Y después que vio todo ese espectáculo horrendo de ver desangrarse hasta la muerte a sus hijos, ahora te toca a ti. Y lo agarran al rey y le sacan los ojos. Ese rey estaría diciendo, trágame tierra, que me muera aquí mismo. Pero tenía que ir 70 años al cautiverio, sin vista. Le dijo Ezequiel, cargó la mochila, los enseres, tuvo que huir, lo atraparon, quiso escapar por la pared. Y le dijo que Ezequiel se puso un vendaje porque nunca más iba a ver la tierra este príncipe. Se cumplió todo, le sacaron los ojos, nunca más pudo ver su tierra. ¿Qué le dijo Jeremías? Arrepiéntete y que se arrepienta el pueblo y vamos no de esclavos 70 años a Babilonia, pero vamos a vivir allá. Pero quisieron ser rebeldes y se murieron todos. Y después de los hijos de él vinieron los nobles, todos los que le acompañaban, y todos pasaron bajo el cuchillo de los babilonios. Qué tragedia, ¿no? Ahora nosotros podemos hacer como dijo Ezequiel, o como Dios le dijo a Ezequiel. Esta gente piensa que lo que yo predico va a pasar allá en un tiempo, dentro de siglos. Estas mismas cosas, hermano, cosas graves, tremendas,
nos suceden a nosotros cuando elegimos el camino del pecado y le damos la espalda a Dios. Si decidimos ser una iglesia rebelde, si decidimos ser una casa rebelde, si decidimos ser un cristiano rebelde, estas clases de cosas, de finales dramáticos, van a venir a nuestra vida. Esto no es una historia, no es un libro de cuento para asustar a los niños. Esta es la palabra de Dios que nos invita a meditar bien en nuestros caminos. ¿Qué estamos haciendo con nuestras vidas? No podemos tomar a la burla el camino del Señor. No podemos tomar el nombre de Dios en vano. Si soy un hijo de Dios, si Cristo me salvó, si Él perdonó mi pecado, yo tengo que vivir, hermano, la vida cristiana bien. Hoy les hablé de la paciencia de Dios. Dios es paciente, hermano. Cuántas cosas que nos ha tolerado. En mi propia vida, hermano, yo puedo mirar. Y puedo mirar en estos 43 años que sigo al Señor, cuánto pecado hubo. No fueron 43 años de entera santidad. Malos pensamientos vienen, malas actitudes, prácticas pecaminosas. Somos la raza de Adán. Pero eso, hermano, no es un justificativo para pecar, como dicen algunos, y pecamos porque somos débiles, y pecamos porque de carne somos. No, pecamos porque desobedecemos a Dios. Porque Dios nos alimenta y nos fortalece y nos da forma de mantenernos en santidad. Pero nosotros sentimos un desprecio por la santidad, un rechazo por la santidad. Y donde hay una tentación, ahí cedemos. Pero Dios nos da la fuerza y la Biblia dice que la gracia de Dios nunca va más allá de lo que nosotros podamos resistir. Es decir, que de toda situación Dios nos puede librar, pero solo que nosotros no lo buscamos. Entonces en los días de Noé Dios mostró su paciencia. Solamente para que recuerde, dice Génesis capítulo 6 versículo 3, dice Dios, yo ya no voy a pelear con esta generación, 120 años les daré. Y durante 120 años Noé le predicó. Llegamos siglos después. En el Nuevo Testamento Pedro dice, y Noé, pregonero de justicia. Pregonero es la palabra que usa. Eso quiere decir que era un predicador. Trabajó en el arca, pero predicó y le predicó a toda esa generación. Y su mensaje no fue oído porque solamente 8 se salvaron en aquel arca. Pero Dios tuvo 120 años de paciencia. Cuando Isaías 53 anticipa los sufrimientos de Cristo como el Mesías, dice en el versículo 6, dice, todos nosotros nos descarriamos, dice Isaías. Dice el Salmo 14, versículo 1, dijo el necio en su corazón, no hay Dios. Y el versículo 2 dice, y Dios miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios, pero todos se descarriaron, cada uno se fue por su camino. Así somos nosotros, ovejas descarriadas. Dice Pablo, tomando las mismas palabras casi en Romanos capítulo 3, versículos 10 a 12, dice, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien haga el bien. Dice, todos nos descarriamos, dice Pablo. Y Dios tiene paciencia. Y ustedes y yo aquí en esta noche podemos dar testimonio de cuánta paciencia nos tiene Dios, porque cuánto le hemos fallado, ¿no? No hemos sido tan fieles, no hemos tenido una vida súper santa, no hemos vivido en ese estilo de que somos el gran ejemplo de la cristiandad. Y a pesar de todas nuestras flaquezas pecaminosas, Dios nos tiene paciencia, Dios nos tiene misericordia y todavía estamos en su casa. ¿Y saben por qué estamos en este lugar? Porque Dios todavía quiere trabajar con nosotros. Y a esa realidad tenemos que despertar. Porque yo me siento indigno. Algunos quizás se sienten hasta indignos de estar aquí en el asiento. Cuanto más un predicador se siente indigno, con todo un historial pecaminoso. Dios me salvó, me lavó con la sangre preciosa de Cristo y me puso en un lugar de privilegio para que yo pueda hablar de su palabra. Somos indignos, lo reconocemos, pero Dios es misericordioso. Y nos está dando la oportunidad de ser instrumentos en su obra. Cuando Pedro se paró en Pentecostés con los 11 y le predicó, yo cité ese texto el domingo acá en el púlpito, Hechos 2:40. Cuando aquellos
varones, en el verso 37, le dijeron, ¿y qué vamos a hacer? Porque fuimos compungidos en el corazón. Y Pedro le dijo, arrepentíos y bautícese. Y después dice ahí, en el capítulo 2 y el verso 40, le dice, arrepentíos y sed salvos de esta perversa generación. Así le dijo Pedro, sed salvos, arrepentíos y sed salvos de esta perversa generación. Y esta es la lucha de ustedes y mía. ¿Voy a ser parte del pueblo de Dios o voy a ir detrás de los pasos de esta perversa generación? Porque el mundo está lleno de propuestas para cada uno de nosotros. El diablo conoce las debilidades de cada uno de nosotros. Y entonces nosotros conocemos a Dios. Y Dios dice, tienen una oportunidad, ser salvos de esta perversa generación. Porque así como vino el diluvio, el juicio final, dice segunda de Pedro, capítulo 3, dice, será con fuego. El fuego de Dios vendrá y ese juicio está madurando. Un viejo presidente de los Estados Unidos dijo esta frase, al ver la sociedad cómo se corrompía, cómo abrazaba el pecado. Dijo ese presidente, casi 70 años atrás, dijo, estamos juntando combustible para un gran incendio. ¿Qué es lo que quiso decir esa frase? Estamos pecando tanto que ya el juicio nos va a tocar. Estamos juntando combustible para un gran incendio. Nuestra vida se va a consumir porque nuestro pecado nos va devorando, nuestro pecado nos va aplastando. Y todavía Dios tiene su mano extendida y todavía podemos ver que tenemos una oportunidad de volver a aferrarnos de la mano de Dios y caminar con Dios y estar en serio en la obra de Dios y trabajar en la obra de Dios y vivir de tal modo de dar gloria a Dios. Amén. Dios es un Dios de oportunidades. Amén. Pero a veces Dios habla de ultimátum, la última oportunidad. Hay una enseñanza en el Evangelio de Lucas. Dios está obrando allí y él ve una higuera y esa higuera no producía ningún fruto, nada. Tenía muchas hojas verdes, te impresionaba, pero cuando usted buscaba no había fruto. Entonces Dios tomó una decisión. Este fue el ultimátum en el Evangelio de Lucas. Dios dice, vamos a cortar esta higuera porque ¿para qué ocupa la tierra si no produce fruto? Pero el mayordomo le dijo, Señor, dice, déjala un año más. Dice, yo la voy a cuidar y yo la voy a abonar. Y si dentro de un año no diere fruto, entonces córtala. Y ese mayordomo es Cristo, que está pidiendo al Padre, no hagas que descargues tu ira sobre este pueblo. Dame una oportunidad más, dame un año más, Señor. Y yo voy a trabajar en este pueblo. Y yo voy a trabajar en estos hombres y en estas mujeres. Y si dentro de un año no dan fruto, córtalos, llévatelos. Porque ¿para qué van a ocupar lugar aquí cuando tenemos una casa en el cielo que nos espera? ¿Entiendes la enseñanza, hermano? Dios es bueno y nos está dando una oportunidad. No nos burlemos de la palabra, porque este fue el problema del pueblo y ese problema es la fotocopia del problema de nuestros días. Se burlaron de los predicadores y rechazaron al varón de Dios. Y el segundo paso fue más allá, rechazaron la palabra de Dios. Y el tercer paso fue más allá, lo terminaron rechazando a Dios mismo. ¿Cuántos predicadores son despreciados? ¿Cuántos mensajes de Dios que lleva el predicador son rechazados? ¿Y cuánta gente que pasó por las iglesias, que se bautizó, algunos hijos de pastores, otros hijos de misioneros, otros nacieron en la casa de Dios, pero decidieron darle la espalda a Dios? Empiezan rechazando al predicador, después rechazan la palabra de Dios y finalmente desprecian a Dios. Es lo que dijo Isaías capítulo 53, hablando de Cristo, Él fue despreciado y desechado entre los hombres, porque aquí lo que hablamos es la palabra de Cristo. Y cuando usted rechaza su palabra, usted rechaza su persona. Y Él fue despreciado y desechado entre los hombres. Cuando yo tengo la certeza de que Cristo está en medio nuestro, debemos abrazarnos al Señor y aferrarnos al Señor, porque no hay cosa más hermosa para un cristiano tener comunión con su Salvador.
de sentir la presencia de aquel que murió en la cruz en nuestro lugar, de aquel que nos amó de tal modo que se ofreció en nuestro lugar en esa cruz. ¿Cómo lo voy a rechazar? ¿Cómo voy a tomar su nombre en vano? ¿Cómo voy a andar en su camino con liviandad? ¿Cómo voy a ser yo calificado como casa rebelde? Hay un ultimátum, hermanos. Para algunos puede ser cercano, para otros lejano. Yo eso no lo sé. Deme tiempo para 2 pasajes y vamos a terminar. Un pasaje más en Ezequiel. Busque ahí, por favor, ahora Ezequiel, el capítulo 2. Iniciamos con el capítulo 12, ahora vamos al capítulo 2. Y mire cómo dice allí la palabra del Señor, versículo 3. Solo voy a leer una parte aquí, no voy a dar mucha explicación. En el pasado ya he predicado en este capítulo. Ezequiel, el capítulo 2, versículo 3. Dice la palabra, y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío a hijos de duro rostro, de empedernido corazón, y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Entre mi historial de predicador, recuerdo en una iglesia en el norte de Argentina, no era la provincia de Jujuy en ese caso. Aquella iglesia, hermano, estaba hasta la calle. Cuando entré en aquel lugar, la música me sonó extraña. Yo llegué a la terminal de esa provincia y me esperaba un hombre que era un no vidente, no veía, un hombre anciano era. Yo no lo conocía, nunca me habían visto. A mí me habían pedido que fuera y que contactara a esa gente para ver qué había quedado de un trabajo que décadas atrás habían hecho unos misioneros. En esa terminal vi un hombre mayor con unos lentes oscuros. Me acerqué, le pregunté si era él, me dijo, sí, vamos, lo estamos esperando en la iglesia. Viajamos como casi media hora en un colectivo. Llegué a aquel lugar y la gente hablaba como que si fueran mexicanos, todos con acento mexicano. Ya me llamó la atención. Yo vi que el cartel decía Bautista, yo conozco esa iglesia y la historia de esa iglesia. Y aquella música, cuando vi la batería ya me dije, acá estoy en un terreno extraño. Y después los guitarristas tenían guitarra eléctrica. Y cuando cantaban ahí ya no se controlaban y ese cuerpo se amacaba y todo. Y empecé a respirar mundanalidad. Cuando fui al púlpito sentí el perfume de la apostasía en ese púlpito. Y prediqué aquel día como debe predicar un bautista fundamental de sendas antiguas. No conocía a nadie en ese lugar yo. Después volví muchas veces, muchos años. Hasta hace poco tiempo fui ahí. Y cuando voy al púlpito y abro la Biblia, todos los músicos se van del salón, se abren paso entre la gente, desaparecen. Estos estaban para el aplauso nomás. Después los conocí personalmente y tuve hasta una amistad por años. Pero esas actitudes eran las que la gente que desprecia al predicador, la palabra, están por el show, por el espectáculo. Y hablaban el mexicano porque los cantantes liberales más famosos eran el mexicano, son los que usted conoce. Y aquello fue tremendo. Y Dios hizo grandes cosas después por año que he ido a ese lugar. Pero ¿sabe qué, hermano? Había ahí gente que no quería escuchar al predicador, no quería escuchar la palabra de Dios. Y después con los años muchos de ellos, inclusive el pastor de ese lugar,
cayó en inmoralidades y era un hombre bien mayor, mayor que yo todavía, pero todavía tenía ganas de pecar, parece. Aquello fue tremendo. Esto que habla la Biblia, yo lo he visto durante mi ministerio, de gente que se va de las reuniones, que no tiene respeto por la palabra de Dios, ¿no? Y entonces califican dentro de ese grupo que la Biblia le llama casa rebelde, casa rebelde. Y entonces Dios le dice a Ezequiel, predícale, ya sea que escuchen o no escuchen, pero hay una cosa, dice Dios, que yo quiero que ellos sepan, y yo quiero que todos esto sepan aquí en esta noche esto. Le voy a leer otra vez el texto. Dice el versículo 5, dice Dios, ¿acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Amén. No van a poder negar, ni en el día del juicio, ni por el resto de su vida, de que Dios le envió predicadores que le hablaron la palabra. Dice, reconocerán que hubo profeta entre ellos. Solo que no lo escucharon, no lo atendieron. No siguieron los consejos de Dios que el profeta les dio, el predicador. Pero cuando estén delante de Dios aquel día de rendir cuentas, porque la Biblia habla de eso en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, del tribunal de Cristo, el libro de Eclesiastés habla de aquel día que estaremos delante de Dios ya cuando termina el libro de Eclesiastés. Y no vamos a decir, es que yo no tuve un predicador que me animara. El predicador tenía mala onda, siempre exigiría que teníamos que ser santos, obedientes, que teníamos que ser sacrificados. ¿Qué le va a decir Dios? Esa era la clave para tener una vida victoriosa, de tener una predicación dura, de tener una predicación confrontativa, de tener un predicador que te hable y que sientas que te entra hasta el hueso ese mensaje. Un predicador que te motiva a vivir en santidad porque sabe ya todos los males que ocasiona al mundo, el daño que hace el pecado. Y más si tienes un predicador que ya está acercándose a anciano, escúchalo más todavía porque ese ya vio pasar la vida delante de sus ojos. No deseche la palabra de Dios. No deseche al predicador porque cuando dé el último paso y le dé la espalda a Dios, usted quedará a merced del diablo y del mundo. Y cuando el diablo lo ve solito, él sabe cómo tratar. La Biblia habla de una persona, de una casa que fue limpia y que sacaron el demonio y después esa persona se volvió atrás en el camino y vinieron 7 demonios más a habitar. El diablo sabe cómo agarrarnos lejos de los caminos del Señor y él con furia nos vuelve a maltratar porque antes éramos de él, Cristo nos salvó, pero después el pecado nos lleva a las garras del diablo de nuevo. Y ahí él nos maltrata. Yo pregunto, hermano, estoy queriendo terminar. ¿Por qué nosotros los hijos de Dios nos cuesta tanto aprender? ¿Por qué tenemos que lastimarnos tantos desobedeciendo al Señor? ¿Por qué? ¿Qué sentimiento de masoquista tenemos que nos guste, que la vida nos golpee, que el pecado nos castigue, que el diablo nos destroce, cuando podemos disfrutar de las bendiciones de Dios? ¿Cuántas cosas en nuestra vida que nosotros queremos que nadie lo sepa o que nadie nos las recuerde, porque son tan vergonzosas y tan dolorosas? Pues si eso es parte de mi pasado, tengo que cuidarme de no volver a repetir aquellos fracasos, aquellos pecados que me causaron tanta vergüenza y tanto dolor. No tengo que ser una casa rebelde, tengo que ser obediente al Señor. Mire cómo dice ahí en Ezequiel 3, versos 7 a 9. Ezequiel 3 ahora, versículo 7, dice, mas la casa de Israel no te querrá oír, porque no me quiere oír a mí, porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. Y he aquí que yo he hecho tu rostro fuerte contra los rostros de ellos, y tu frente fuerte contra sus frentes, como diamante más fuerte que pedernal he hecho tu frente. No les temas, ni tengas miedo delante de ellos, porque son casa rebelde. ¿Sabe qué es eso, hermano? Es la voz de ánimo de Dios al predicador. Dice, ellos no te van a escuchar, pero tú predicas. Y ponte frente a frente con ellos, porque yo te he dado a ti una frente más fuerte, como el diamante, dice Dios.
Y si ellos no quieren escuchar, no les tengas miedo, porque esto se lo hicieron al mismo Jesús. Cuando en Juan capítulo 6, verso 60, el Señor dijo que ya no iba a hacer ahí unos milagros, y ahí dice que los discípulos, una multitud de discípulos comentaba, dice, Señor, dura es esta palabra, así decían, dura es esta palabra, ¿quién podrá oírla? Y llega ahí a Juan, capítulo 6, verso 66, qué curioso, ¿no? 6:66 del Evangelio de Juan. Y dice que muchos se volvieron atrás, y dice así, y ya no andaban con Jesús. Entonces Pedro, el impulsivo de aquel tiempo, le dice, Señor, mira, se van. Y Jesús le dice a Pedro, ¿acaso quieren también irse ustedes? Y al fin, el cabeza dura de Pedro reflexionó y le dijo, no, Señor, ¿a dónde iremos si tú tienes palabras de vida? Hay que saber elegir bien, hermano. Dice, no me voy a ir con esa manada de rebelde. ¿A dónde voy a ir con eso? Señor, me quedo contigo si tú tienes las palabras de vida eterna. Hay que saber elegir bien. Y ahora sí voy a terminar. Segunda de Pedro 3, y ahí terminamos. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 9. Esto es para el futuro y para lo más nuevo. Cuando un predicador bautista dice, voy a terminar, usted nunca cree. Hasta que no termine, nunca le creo. Pero dice aquí, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Importante que tenga ese texto ahí frente a sus ojos. Segunda de Pedro 3, verso 9. Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y aquí yo veo un Dios de amor. El juicio va a venir sobre este mundo. En los versículos anteriores la gente se burlaba de esta predicación. Dice, desde los días de nuestros padres que hablaban esto. Pero dice, el Señor no va a retardar su promesa. El juicio sobre este mundo va a venir, y va a venir de fuego. Si quiere usted lee en su casa los versículos anteriores. Y los que siguen también habla del fuego. Habla ahí de los elementos y que todo este mundo ardiendo terminará con gran estruendo. Y los versículos que siguen también habla de eso. Pero el motivo por el cual Dios es paciente con el hombre, con el ser humano, es porque está esperando que aprovechen la oportunidad y procedan al arrepentimiento. Dice él, no tarda su promesa, no se olvidó, las cosas van a suceder como Dios dijo. Algunos se burlan, como en los días de Ezequiel, esto va a suceder más adelante. Y Dios le dijo, no, dile que esto va a suceder en este tiempo. Y nosotros debemos hablar igual, hermano. Ese juicio no es algo que va a pasar dentro de 200 años, 1000 años. Ese juicio está madurando porque el hombre está viviendo en el punto más alto del pecado. Y cuando el hombre se eleva en el pecado, Dios derrama su juicio. Lo hizo en el diluvio, lo hizo en Sodoma y Gomorra, y lo volverá a hacer en nuestra generación. Y subrayo eso, en nuestra generación. Quizás no yo, pero los más jóvenes de acá se van a tener noticias de ese juicio. Cristo viene, y luego que Cristo viene y se lleva a su iglesia, ahí tienen Apocalipsis, todo el detalle de las cosas que sucederán en este mundo. Pero Dios nos está mostrando que nos ama, y Dios está mostrando su paciencia, porque Dios nos está dando tiempo. Ahora no a los creyentes, este tiempo es para el incrédulo, para que se arrepienta de sus pecados y encuentre a Jesucristo como el Salvador. Y si hay alguien aquí en esta noche entre nosotros que no es salvo, o que no sabe qué va a hacer de usted si muere, dónde va a pasar la eternidad, entonces usted tiene que atender estas palabras que Dios le tiene en este lugar para mostrarle su paciencia. Y Dios espera que usted proceda al arrepentimiento de sus pecados, crea en Jesucristo como el Salvador y tenga la vida eterna, el regalo más precioso que Dios nos da. Un ultimátum sobre una casa rebelde, un ultimátum sobre una iglesia rebelde, un ultimátum sobre un cristiano rebelde. ¿Para qué esperar eso? Si cuando andamos en obediencia a Dios, todo es mucho mejor.
y andamos saltando de bendición en bendición cuando somos fieles a nuestro Señor. Que Dios en esta noche, hermano, bendiga su palabra, y quiero invitarla a que nos pongamos de pie y que hablemos con Dios en esta noche. Porque en mi vida, y quizás en la suya, este mensaje dice, ay, esto yo no estoy haciendo bien con Dios. Aquí yo puedo corregir esto. Como dice la Biblia, yo puedo convertirme de mi mal camino y puedo volver a andar en la senda antigua junto al Señor. Quizás en esta noche sentimos que Dios golpea la puerta de nuestro corazón y dice, esta es la oportunidad de ser un creyente verdadero, es la oportunidad de desprenderme de la hipocresía. Quizás a otro esta palabra, Dios le dijo, es la oportunidad de alejarte de la tibieza. Es de la oportunidad de dar esta palabra que es fuego, derrita el hielo del corazón. Quizás Dios con su palabra hoy nos habló claramente que tenemos que ser mejores en el servicio. Quizás en esta noche Dios nos habló que tenemos que ser más responsables por los perdidos y buscarlos y traerlos a Cristo. En nuestro caso porque queremos llegar a la oveja número 100. En nuestro caso porque queremos tener una vida pensando en otros y buscarlos con la palabra de Dios, y esos otros están ahí en el mundo. ¿Cómo nos habrá hablado Dios en esta noche? La Biblia tiene un texto que dice sobre la multiforme gracia de Dios. Dios tiene tantas formas diferentes de hablarnos a todos. Y quizás esta misma palabra a todos nos habló de un modo distinto en esta noche. Del modo que Dios nos habló, eso tengo que agarrarlo para mí. Porque eso va a traer bendición. Yo no quiero ser como Sedequías. Yo no quiero terminar con una historia trágica, familiar y personal. Por las malas decisiones que tomó ese rey. Llevó a su pueblo a la tragedia, a sus hijos a la tragedia. Tenía 21 años cuando subió al trono. Quizás estaba engreído. Quizás era un vanidoso, se sentía el ombligo del mundo, yo no lo sé. Pero estuvo 10 años ahí. Lo que yo sí sé, que lo he leído esta noche, que ese hombre hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Y tuvo oportunidad de corregir y no lo hizo. Y dígame si nos dio tristeza leer todo cómo terminaron sus hijos y él mismo. Hermano, el drama siempre puede ser evitado. Pero hay que tener buen oído sensible para escuchar la palabra de Dios. Hay que tener un buen corazón para que esta semilla que es la Biblia caiga en un buen terreno en nuestro corazón. Y esta Biblia es la que nos va a guiar, porque ella dice que es lámpara a nuestros pies y lumbrera en nuestro camino. Esta Biblia, hermano, es la que nos va a ayudar a ser cristianos victoriosos. Esta Biblia es la que nos va a ayudar a que nosotros tengamos gozo en el corazón y alegría en nuestra alma. Que el servir al Señor no sea, hermano, con un corazón quejoso, sino con alegría, porque Él es nuestro Salvador. Que decididamente, hermano, todos nosotros no seamos parte de una casa rebelde, sino que seamos verdaderos hijos que buscan la bendición de Dios. Porque yo puedo asegurar lo que la Biblia dice en esta noche. Dios es bueno. Dios es bueno. Y al menos yo puedo dar testimonio de eso en esta noche. Yo creo que usted también. Dios es bueno, hermano. Pues honremos al Señor. Le damos gracias, Padre, en esta noche por tu palabra. Y una vez más recordamos que ella es viva y eficaz. Y que penetra lo más profundo de nuestro ser y trabaja y hace una obra en nuestra parte más interior. Obra con tu palabra, ayúdanos, Señor, porque es cierto, muchas veces somos rebeldes. Es cierto, Dios, en muchas etapas de nuestra vida somos caprichosos. Muchas veces, Señor, somos egoístas y queremos hacer nuestra vida sin tener en cuenta tu palabra. Pero ayúdanos, Padre, en esta noche porque necesitamos de ti. Yo creo que esta noche, Señor, todos estamos impactados con el final del rey Sedequías y de su familia. Y quizás decimos cuánta torpeza
cuánta negligencia hubo en ese hombre. Pero al mirarnos en el espejo, quizás nuestra conducta no es muy lejana a la de él. Por eso pedimos que nos ayudes en esta noche, Padre. Que trabajes en nuestro corazón, que pueda ser tierno el corazón en esta noche para recibir tu palabra. Y ayúdanos como iglesia, Señor. Y pon tu mano sobre nuestra familia y moldea nuestra vida cristiana para que hagamos tu voluntad, Señor, porque sabemos que ella es agradable y perfecta. Derrama bendición en esta noche, Padre. Todo esto lo pedimos en el precioso nombre de Jesucristo. Amén y amén. Y así de pie, hermano, las decisiones que debe tomar en su vida, no las demore. Lo que Dios ha ido marcando, yo tengo que ir definiendo en mi vida. Y vamos a pensar en eso, y hermano Josué va a venir aquí adelante